Este capítulo es presentado por Soft99, Japan Best Car Care, Manol, lubricantes y aditivos de calidad alemana, Gestion Car, más que un software, una comunidad de talleres. Puta, weón, me pitié el motor del auto. ¿Pero qué te preocupás, weón? 2 días en ajustarlo y sería, po, ¿no? ¿Cómo 2 días? Sí, po, ¿o no? Por eso hoy día vamos a aclarar todas las dudas sobre ajuste de motores. El mecánico aplicado. Factor Canus. Y esto es Pecados Mecánicos. Bienvenida la gente, bienvenida con un aplauso detrás de todo el público al capítulo número 17, protagonizado por 17, sus humildes 17, servidores, 17. Don Pablito, Don Clausito, aquí en la casa, in the house, en Pecados Mecánicos, el capítulo número 17 de la segunda temporada. A mi izquierda y a su derecha de la pantalla, Don Pablito Gonzalito. Muchas gracias por esa presentación, querido amigo. Le damos la bienvenida a toda la gente que está integrándose a la transmisión de este podcast. Transmisión de este podcast. Sobre mecánica automotriz, como usted bien dice, es el capítulo número 17 de la segunda temporada, en donde vamos a hablar de reconstrucción de motores. Reconstrucción. Vamos a hablar de motor. ajuste de motores, todas las consideraciones que tenemos que tener nosotros como mecánicos y también una pequeña guía para el cliente, ¿cierto? Para la persona que contrata el servicio de ajuste para su motor. Obviamente esto lo hacemos entre los dos, junto a mi amigo, colega y fiel escudero, don Klaus Alberto Jesús López. Muchas gracias. Te ponen aplauso ahí. Sí, de fondo. muchas gracias, amiguito. Exactamente, el tema de hoy es la reconstrucción de motores, que me imagino que en algún caso o en alguna circunstancia de la vida te has visto reconstruyendo un motor, a lo mejor de cero, a lo mejor en las carreras, a lo mejor en el karting. Yo la verdad no tengo mucha experiencia, pero la verdad es que sí tengo harta teoría, hartos tips, hartas cositas que podría aportar a esto. Así que, amigo, lo dejo por favor con la intro del capítulo. La verdad es que los ajustes de motor son trabajos bastante largos. La gente de repente dice así como, me cagó el motor, me lo van a arreglar en una semana, me lo tienen listo. Jamás. Mañana. Jamás he visto un motor listo en una semana. Jamás. De la weá que sea, nunca he visto un motor así en formato express. Sí, o sea, he visto formato express, pero no bien armados. ¿Ya? Ese O sea, entregado pero no garantizado. Exacto, esa es la gran problemática de los motores, que para realizar bien el trabajo es un trabajo arduo. El motor tiene muchas piezas, tiene muchos involucrados dentro de la reparación, no solamente el mecánico, sino que está el vendedor de repuestos, está la rectificadora. Hay muchas manos detrás, no es solamente depende de ti. No depende 100% de ti. Yo puedo estar trabajando todo el día y toda la noche en el motor y aún así puede que no salga a tiempo. Y no por culpa mía, no, como mecánico, ¿cierto? Tenemos un montón de factores, factor Canus, que van a influir en el proceso de armado del motor. Sobre todo en el proceso de reconstrucción, o hablemoslo, por ejemplo, el rectificado, el trabajo mecanizado que tenemos que hacer en el motor para ajustar todas las piezas a una nueva medida, que es lo que normalmente hace la rectificadora. Para los que no saben, la rectificadora es una entidad, es un taller, ¿cierto?, de mecanizado. O sea, es el taller que se dedica a desgastar las piezas, ¿cierto?, para devolverles la superficie original, que sea nuevamente plano. Normalmente los motores se ajustan por fallas de lubricación, por excesos de temperatura, donde se generan roces fierro con fierro, que es lo que la lubricación debería evitar en todo momento. Cuando se tiene problemas de lubricación, se generan estos roces entre piezas metálicas. Entonces, lo que hoy día queremos mostrarle a la gente es ese procedimiento, es qué es lo que hace la rectificadora en primer paso, qué es lo que hace el mecánico, cómo comenzamos a reparar un motor. Eso es lo que vamos a exponer hoy día. Entonces, tenemos ahí en pauta la importancia de la reconstrucción de motores. ¿Por qué esto es tan importante, sobre todo para la restauración de autos clásicos? Claro. ¿Ya? Porque muchas veces fallan motores, pero es raro que fallen muy nuevos. O sea,
lo que comentábamos antes de llegar acá, existen kilometrajes que normalmente más o menos en este kilometraje se tienen que ajustar los motores, que obviamente en Chile, por desgracia, es súper bajo ese kilometraje por la mala mantención que se realiza a los motores, pero el promedio debería estar cercano a los 300.000 kilómetros. ¿Entendés? Va a salir, obviamente, va a salir... Es que mi Es que auto mi tiene motor tiene 850 1.000.000 millones de kilómetros y Eso. recorro toda la luna. La excepción confirma la regla. O sea, así es. Es súper raro ver un auto con 600, 700, 800.000 kilómetros sin ninguna reparación. ¿Ya? Y es por eso que también es como, tiene 600.000 kilómetros y nunca lo ha abierto. Porque Claro. es raro ver un motor con tanto kilometraje sin una reparación mayor. No sé si alguna vez tú has tenido que reparar algún motor o has visto o has tenido un caso cercano de alguien que ha tenido que reparar motores con poco kilometraje. Sí, la verdad se hace, o sea, bueno, antes se hacían esos semi-ajustes que era cambiar solamente un par de Anillo piezas, claro. Pero la verdad yo no fui muy amigo de esas cosas. Trabajé en un taller donde se hacían esas prácticas que la verdad yo no comparto mucho, porque para mí era esa cepillada en el cilindro y se cambian un par de cosas y estamos listos. No, y el proceso de garantía tampoco se podía dar en plenitud, pues, entonces al final, bueno, no me gusta eso, pero sí fui parte de un proceso de reconstrucción de un par de motores, pero motores antiguos, motores de Chevette. He ajustado como 4 o 5 de esos motores y hasta el día de hoy tengo entendido que siguen andando. Tengo entendido, porque igual depende de varias cosas. Pero sí, y para mí siento que es la pega a lo mejor más, no sé si difícil de hacer, porque en el fondo es desarmar, mandárselo a un tercero, después ir a buscarlo y volver a armar. No sé si se requiere así como un vasto conocimiento de. Ahora, distinto es el caso cuando se entra la modificación y el cálculo a lo mejor de tolerancia y empieza el tema del apriete y el torque, después el plástico ahí entre medio y ver con cuánta tolerancia efectivamente quedó después de la rectificadora es lo que marca la diferencia entre un trabajo que tú puedes garantizar y un trabajo que yo lo armo nomás, pero no sé más adelante. ¿Cachai? Así es súper complicado eso de las garantías en los ajustes porque al igual que el trabajo, también depende de muchos factores. Pues yo no puedo dar garantía, por ejemplo, si me compráis un juego de empaque chino. Por mucho que mi mano de obra sea calificada, por mucho que la rectificadora haya hecho bien su trabajo, un juego de empaquetadura de dudosa procedencia podría ser un factor, ¿cierto?, que influya en el resultado final. Y puede perfectamente, y cabros, esto de verdad pasa así, o sea, en bombas de aceite china, en bombas de agua china, en empaquetaduras chinas, puede ser que venga con alguna traba, alguna falla y se reviente antes de tiempo. Eso es para que lo entiendan, porque no depende del bueno o el mal armado muchas veces. Exacto, yo he comprado muy poco, trato de no hacerlo, de no comprar repuestos chinos, pero hay muchas veces en las que realmente no hay otra opción. O sea, Está es cagado. el único repuesto que hay. Mm. Y no encontráis el otro, y la otra opción es traerlo de afuera, que se demore 30 días y a un precio exorbitante. Pero a mí me pasó, tuve la mala experiencia con un motor de arranque chino. Me duró en mi auto una semana. Bueno, Bacán. un motor de arranque nuevo, de caja. La caja no tenía ninguna marca, era café. Una nomás. caja blanca, sin etiqueta ni Sin nada. etiqueta, nada. weón. Y el motor de arranque duró una semana. Y Cacha. falló justamente por la mala calidad del repuesto. Si el repuesto estaba nuevo, po. Entonces, así también puede pasar con un eje de levas que sea de mala procedencia, un Exactamente. juego de anillos que te raye un cilindro y ahí ya perdiste el motor. Sí, pues de hecho por eso muchas veces, y por eso es que tocamos el tema de la reconstrucción de motores, porque muchas veces tenemos que ingeniárnosla para poder reconstruir algo que está roto. Incluso vimos en un caso hace un par de meses en Indumotor, cuando vimos el cigüeñal fracturado y que pretendían repararlo por último para ver, no sé, unas tolerancias y cosas así, pero hemos visto también en otros países que llegan a incluso hacerlo. Ahora, que quede bueno y que aguante el torque y todo es otra cosa, pero por último se hace esa reconstrucción porque no hay más recursos para poder traer uno nuevo. Exacto, estamos hablando de un cigüeñal partido por la mitad. O sea, Literal, no es como que fracturado. estaba fracturado solo una grieta, sino que Eso. estaba Separado una separado parte una de pieza otra. de la otra. ¿Cachai? Entonces, ese tipo de reconstrucciones se hacen, pero hay que tener
herramientas de muy alta sensibilidad para medir las tolerancias que tienen esos cigüeñales para que realmente trabaje bien. Claro. Porque en el motor normalmente trabajamos en medidas que van a la centésima. O sea, de 1 milímetro estamos hablando de una centésima de milímetro. Es el milímetro partido en 100. 1.00, Claro. 1.11. O sea, es el 1 milímetro, coma, 2 cifras. Sí. Eso es la centésima. Y en el caso de las pulgadas trabajamos a la milésima. Claro. ¿Ya? Pero estamos hablando de una medida. O sea, imagínate, 1 milímetro dividido en 100. Una parte de eso. Esa parte quería recalcar sobre el tema de la pega, de la grandiosa pega que ocurre en las rectificadoras. Y justamente se llama rectificadora porque rectifican esta superficie, pero le quitan, como decís tú, 1 centésima o 2 centésimas de material, porque eso fue lo que tuvo contacto y se deformó. Y muchas veces tienen que pero la nada misma literal que se puede realizar en esa pega ahí, justamente es mecánica de precisión, pero en su plenitud. De hecho, las medidas que normalmente se trabajan en rectificadora son de la medida estándar. Se desgasta a 0.25, a 0.50, Y a a 0.75. 0.75 antiguamente. Hoy día ya no se ve mucho el Creo que es demasiado 0.75. 0.75. Y a 1 milímetro, que también hoy día no Uno se ve era mucho. bueno, me acuerdo. A menos que ya estemos hablando de un motor stroke, por ejemplo, que para competencia, más que para una reparación. Entonces tenemos esas tres medidas que en realidad hoy día se ocupa el 0.25 y el 0.50. Y estamos hablando de 0.25, o sea, 0.25 milímetros. Estamos hablando Que de es caleta. 1/4 de milímetro. Exacto. Eso es lo que se gasta, eso es lo que la máquina en este caso va a desgastar de la pieza, va a mecanizar para devolverle la superficie lisa, ¿cierto? Para eliminar todo esto rayado, Deformación. toda esta deformación y poder utilizar, ¿cierto? El mismo motor nuevamente. Porque Exactamente. estamos hablando de motores que muchas veces quedan destruidos. Claro. Y es ahí donde entra en juego, ¿cierto? Este ente que es la rectificadora. Yo he tenido muy buenas experiencias y muy malas experiencias con rectificadoras. ¿Ya? No voy a dar ningún nombre, pero me ha pasado en más de una ocasión que mandas a reparar un motor, entregas todas las piezas del motor y cuando te lo entregan de vuelta no te pasan las tapas de los levas, se les pierden algunos pernos. Sí. Entonces es ya, ok, que se te pierda un perno no importa, pero que sea el soporte de motor, por ejemplo, donde yo puedo comprar otro y da lo mismo. Pero los de tapa de válvula, o sea, los de tapa de las bancada. bancadas, de los levas, ¿cachai? Los pernos que van en el volante de inercia, que son de un tamaño especial, que son de una dureza especial. Es súper difícil encontrar ese repuesto, por ende, te cagan, te cagan si te pierden ese tipo de cosas. O que te pierdan una tapa, no te las vende nadie. A mí me pasó una vez, de hecho, me acuerdo perfecto de que en un motor armé todo, tenía marcado y como lavaron, se borraron las marcas. ¿Cachai? Entonces realizaron el proceso rectificado y después yo monté todo y el motor estaba trancado, no giraba. Fue como, pero weón, ¿cómo si está recién rectificado? Entonces dije yo, ¿cómo va a ser esto, lo otro? Y llegué a la conclusión y dije, bueno, no vaya a ser que las bancadas estén al revés o cambiar de posición. Y efectivamente, yo las tenía marcadas justamente para evitar ese tipo de cosas. Y cuando llevas y luego traes, los locos te desarman, limpian, hacen su pega y vuelven a armar. O a semi-armar, porque te cobran aparte el tema del armado. Pero me pasó esa vez de que yo dije, weón, quedó algo malo. Dije, conche su madre. Pero al final era como ya, weón, fue algo ilógico, o sea, algo lógico lo que estaba pensando. Y esa es la otra, pues, cuando queda algo mal. Pues. A mí me pasó una vez, el Lupa Mecánica se acuerda mucho de esta talla, se ríe mucho. Ajustamos un Toyota Yaris que era de Cajón del Maipo. Y una de las desarmadas que hicimos, armamos el motor y empezó con un fuerte golpe en las válvulas. Fuerte. Ya se escuchaba tac, 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 lo echamos y recién ajustado. Y echamos a andar y tac, 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 y ya no, si se va a pasar. se le va a quitar. Y no se le quitó. Y resulta que desarmamos, medimos la holgura de las válvulas, era de estas levas, cosas de estas pastillas, que no tienen taque hidráulico, ¿Ya? sino que van por medida la pastilla. Y la persona al rectificado la había rectificado el doble de lo que tenía que rectificar. Entonces, o sea, la válvula. Exacto, la válvula entre el leva y el en este Estaba caso, el doble platillo, de- ¿cierto? Había demasiada distancia. Claro. Entonces no era como que el leva empujara hacia abajo la Sino que válvula, sino pegaba que el le pencazo. pegaba.
Y ese era el golpe que sentíamos, el valvuleo, ¿cierto? Que sentíamos. Tuvimos que desarmar todo nuevamente, sacar culata, llevarla al rectificado. Que claro, el rectificado te responde y te lo hace gratis, porque obviamente garantía y todo. Pero mira la mansa pega que tenéis que hacer Eso de te nuevo. iba a decir, po, ¿por quién se hace responsable de eso? Tenéis que pagarlo tú si realmente no fue responsabilidad tuya. Y poner cara frente al cliente, de darle Y decir eso. explicaciones de pucha, sabéis que en realidad yo te dije que iba a estar listo hoy día Pero y va a estar- estaba listo, Va a ¿cachai? estar Pero 3 semanas después. ahora. eso, tengo que sacar culata de nuevo, tengo que comprar la empaquetadora de culata de nuevo, tengo que llevarlo para allá, esperar que me lo devuelva bien, después Y montar de verificarlo. nuevo, Ahora estáis cagados. a terminar de armar, probar. Entonces ya te estás atrasando un par de días por lo bajo. Ya te estás atrasando un par de días por lo bajo, solamente por un error que no fue culpa tuya, po, weón. Sí, po. No, es complicado ese tema. Yo, de hecho, con la rectificadora nunca me ha pasado que dejen algo así mal, así como catastrófico. Me han pasado detalles como decir tú que se pierden, pero puta, es como que ya tratáis de hacerte el Larry con eso y decir ya, weón, puta, tratáis como de justificarlo, ¿cachai? Pero hoy, después de un par de eventos, te das cuenta que decir, puta, muy rectificadoras serán, y como decís tú, sin dar nombres, pero hay que siempre verificar cuando sacas el motor de una rectificadora, sea quien sea, volver a medir y verificar que efectivamente realizaron el trabajo de manera correcta. Me gusta mucho el check que hacía Indomotor de todo lo que viene. Voy a escribir todo lo que viene, todo lo que te trae el cliente y hacerte firmar. Entonces queda ese respaldo igual para ambas partes. Eso te iba a decir, paramos. Si al final no es solamente como para la rectificadora en este caso, sino que también para ti como cliente, justamente para que no se pierdan cosas, po. Sí. O sea, en el mismo papel decía vienen las tapas de leva y revisáis y no están. Entonces, O sea, ya no es que tú quisiste pasar por alto, sino que, bueno, a ti se te perdió. Eso, y te toca a ti responder por eso. Es una de las cosas que deberían hacer todas las rectificadoras, que claramente no hacen. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de Indomotor, que es súper como cuadrado, por así decirlo, en esos protocolos de entrega, de recepción de motores. Bueno, llevan cuánto, mucho, casi 80 años trabajando. Sí, pues 1936, si ¿Te mal no acordás que recuerdo. cuando llegamos allá habían unos cuadros de 1919? Sí. Que Hace estaban más de hechos 100 a años. mano, eran Cálculos matemáticos, matemáticos, geométricos de piezas que estaban hechos a mano del año 1919. Sí. Entonces estamos hablando de una rectificadora que tiene muchísimos años, entonces ya le deben haber pasado todas esas cosas, po. Eso te iba a decir. Lo que rescato de Indomotor, que a todo esto no tenemos un nexo más allá, si bien trabajamos un tiempo con ellos, pero ahí nos dimos cuenta de que el proceso de la trazabilidad que tienen ellos en sus trabajos es súper completo. Tienen un pre-ensamblado, te pueden garantizar el armado como de completo del conjunto móvil. Entonces como que son varias etapas por las cuales pasa el motor en el que tú decís, puta, realmente puedo confiar en algo así, po? Y de hecho nos abrieron las puertas y han hecho actividades incluso para que particulares vayan y conozcan a cada uno de los técnicos a cargo, cómo funcionan ciertas técnicas de mecanizado y también cómo ordenan el tema administrativo. O sea, de verdad que es una cadena súper buena las que tienen en ese taller y creo yo que son un ejemplo hoy día a seguir en temas de poder garantizar el trabajo y también garantizar la calidad de mecánicos que hoy día tienen trabajando con ellos. Es que claro, son especialistas, o sea, está el especialista en culatas, está el especialista en cilindros, está el especialista en válvulas. Entonces, cuando tienes un especialista preparado por muchos años, porque la mayoría de la gente que trabaja en Indomotor trabaja hace muchos años ahí, se genera esa profesionalización del trabajo, porque ya es hacerlo 1, 2, 3 veces y vayas tratando de optimizar tu propio trabajo. O sea, Tiene esa tranquilidad el lleváis trabajar. 6 años haciendo lo mismo y buscáis hacerlo más rápido cada vez para poder producir más, Sí. pero sin dejar de lado la calidad. Entonces ahí se empiezan a generar esas expertices en donde tú ya solamente pasando el dedo decís, no, esto necesita rectificado, y compruebas con la medida. Sí. Entonces ahí es donde nosotros ganamos tiempo en servicios como por ejemplo el que daba Indomotor, que te hacen un trabajo de rectificado lo más rápido posible. O sea, ellos se dedican 100% a eso, trabajan con mucha maquinaria, con mucho camión, con mucho bus. Por ende, saben que son motores que tienen que salir rápido. Cada minuto que pasa en el motor fuera de su equipo, eso es una luca menos.
Una vez nos dijo la Natalia tal cual de que, loco, aquí hay que producir porque tengo un cliente que está, weón, produciendo 100 lucas por hora, ¿cachai? Entonces, estar aquí es mi responsabilidad, que salga lo antes posible y que pueda volver a producir de la manera más rápida posible. Eso, estáis hablando de motores que te dan lucas todo momento, que están trabajando muchas veces 24/7 en el caso de las Claro, maquinarias. motor estacionario. Por ejemplo, entonces, cada minuto que esté fuera ese motor es importante para la producción del cliente. Y de hecho, Indomotor tiene la gracia de agregar este servicio agregado, ¿cierto? De entregarte el motor armado. O sea, Claro. anda listo para que el mecánico lo monte y lo eche a andar. Claro. Obviamente tiene un valor adicional y extra, Que es pero lo lógico. obvio, si es más pega. Pero no todos te dan ese servicio, no todos tienen la capacidad de armarte un motor y darte garantía Eso por el te iba a motor decir, que armaron de ellos. garantizar eso, Bueno, claro. entonces, ese nivel de confianza tienen en su trabajo como para decirte, bueno, yo te lo armo y aún así te voy a garantizar el motor. O sea, va armado y va garantizado de que todo va bien. ¿Cachai? Entonces, puta, yo eso lo encuentro la raja, weón. Sí, bueno, que puedan trabajar con ese tipo de, con ese procedimiento, bueno, me encanta. Me encanta la calidad humana que hay por detrás de que sean profesional o no, la calidad humana o el recurso humano que hay detrás, a mí también me encanta del equipo, bueno. Oye, Me encanta. otra cosa que hay que mencionar en este tema son las señales que nosotros nos da nuestro motor de que ya necesita un descanso, Sí. de que ya está llegando al límite, ¿cierto?, de su vida útil o que ya necesita una reparación, porque si no, puta, es lo que siempre pasa, empezamos con pequeños ruidos. ¿Y qué te recomienda el mecánico chanta, el mecánico, lo voy a decir, mecánico callampa? Corneta. Dele un poquito más de, ¿cómo se llama?, viscosidad al aceite. Póngale 20, 50 la weá. Sí. Y metámosle jalea para adentro para que deje de sonar. Aprovechemos de desmentir eso al tiro, cabros. No porque el vehículo tenga más de 100.000 kilómetros va a necesitar una viscosidad más gruesa a temperatura de trabajo. Eso es totalmente falso. El motor con el aceite que nace es con el aceite que muere. Así Tal es. cual. Y La cuando- viscosidad siempre se mantiene. Cuando ya tenemos estos problemas de humo visible, ¿cierto?, porque estoy quemando aceite, o es que empezamos a escuchar ruidos anormales dentro del motor, no hay que engrosar el aceite, pues, bueno, tenéis que sacar ese Hay motor que y ocuparse, repararlo. hay que ocuparse de ese problema. Claro. Así es. Que normalmente tenemos problemas como, por ejemplo, los arranques en frío, ¿cierto?, que ya tienen que ver con un desgaste normalmente en las cadenas de distribución Claro. o en las bombas de aceite, ya que nosotros le damos arranque, suena los primeros segundos y luego se quita. La luz testigo de la presión de aceite pasa en muchos autos, ¿cierto?, y yo lo echo a andar y quizás no tengo ningún ruido, pero en el habitáculo tengo la luz de aceite encendida, le doy una acelerada y se apaga la luz. Y eso normalmente también pues debería apagarse, pero casi de manera inmediata. Exacto, echo a andar el auto a lo más un segundo y debería Y- apagarse esa sí, luz. al tiro. Si no se apaga de inmediato, significa que tenemos un problema de holgura dentro de nuestro motor o que la bomba de aceite ya está empezando a fallar. En ambos casos tenemos que abrir el motor, ¿cierto?, y verificar bien qué es lo que está ocurriendo. Claro. Porque y esa es la gran problemática de que, ok, engrosamos el aceite, se quita el humo visible, por ejemplo, ya no quema aceite porque el aceite es más grueso, por ende no pasa tanto aceite Pero- hacia la cámara de combustión. Pero eso le está generando más daño al auto, o Si sea, es pan para hoy estás- día, hambre para mañana. exacto, estás tapando un síntoma que se va a agravar. O sea, cualquier falla, y chiquillos, a todos los que están en casa o donde estén escuchando esto, cada vez que el automóvil falla y yo no me ocupo de esa falla, va a ir en aumento. Sí. Siempre, siempre, y cualquier falla que sea. Si tenemos, por ejemplo, una falla eléctrica y yo tengo un cortocircuito y me da lo mismo y lo dejo pasar y lo dejo pasar, ese cable cada vez se va a ir calentando más, cada vez se va calentando más, va a ir derritiendo otros cables hasta que llegue un momento en el que el ramal, ¿cierto?, No, va a aparte- tener problemas. No a partir o se te prende el auto. Son dos Por opciones. ejemplo, en el mismo caso del motor, va a llegar un momento en que ya tenemos sonido, taca, 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 y suena fuerte y no importa, lo uso igual. Va a llegar un momento en que ese motor se va a trancar. Sí. Porque ya la holgura va a ser demasiado, voy a empezar con demasiado cabeceo en el pistón, por ejemplo, demasiado juego en la biela, y en algún momento se va a salir de la tolerancia, vamos a tener roce de fierro con fierro, y vamos a terminar, ¿cierto?, en una falla catastrófica, que podríamos haber evitado si hubiésemos desarmado apenas empezó a sonar. Exacto. Que quizá hubiese sido un cambio de metales, una rectificación. Eso mismo te iba a decir. Pues, hay vehículos que por mantención cada 100.000 kilómetros tienes que reemplazar el tema de los metales y todo el tema. De hecho, en los M3, En los es M3. cada 60.000 kilómetros. Cada 60.000 kilómetros. Ya.
Entonces, si hay algún tipo de anomalía antes de ese tiempo, partan por eso que te recomienda el fabricante, si es una cuestión lógica. Ahora ya, como decís tú, cuando ya se pasa de eso, en vez de haber desarmado, haber cambiado metales, ya después tenéis que cambiar todo el conjunto móvil y probablemente comprar la mitad del motor nuevo. Que muchas veces te sale más fácil comprar un motor completo. Claro, y empezar no reconstruirlo, sino que dar un paso al costado, deshacerse de tu motor y empezar con un motor nuevo que anda a saber tú cómo venga, porque también tampoco es nuevo. Pues, eso. No dan usado garantía con de poco kilometraje. Claro, supuestamente. Se supone. Pero cuando tenemos este tipo de síntomas, cuando empiezan los ruidos, cuando empieza el consumo de aceite, ya es momento de echarle un ojo al motor. O sea, hagámosle caso a lo que nos está diciendo el auto, sobre todo cuando tenemos un testigo en el tablero que nos dice que tenemos baja presión de aceite, cuando tenemos baja potencia, por ejemplo, que nosotros como usuario, el weón que usa todos los días el auto, se da cuenta de que el auto no tiene la potencia de antes. Claro. O sea, aunque seas el piloto menos experimentado de todo, vas a darte cuenta que hay diferencias en tu auto. Si es tu auto, lo ocupáis todos los días. ¿Ya? Entonces, es ahí donde nosotros también tenemos que entender que si algo le pasa al auto, hay que, como dices tú, ocuparse. O sea, tenemos un problema, ocupémonos del problema. Vamos a continuar con lo que es el proceso de reconstrucción, qué es lo que tomamos primero, qué es lo que armamos, qué es lo que primero se trabaja en la rectificadora. Todo esto después de saludar a nuestros auspiciadores. Los amados auspiciadores. Bestias Burger comienza con una pareja de emprendedores, amantes de las burgers y la buena comida. Su misión es que disfrutes la mejor hamburguesa de tu vida. Usando solo ingredientes de primera calidad, hacen todas sus preparaciones de forma artesanal, desde sus encurtidos hasta los medallones de carne. Comida rápida, no tan rápida, pero bestialmente deliciosa. Están ubicados en Ciudad Satélite, en el Strip Center del Supermercado Santa Isabel, en Avenida Alcalde José Luis Infante Larraín, 1320 Maipú. Puedes realizar tus pedidos en www.bestiasburger.cl o al WhatsApp que aparece en pantalla. Bestias Burger, ¿preparado para convertirte en una bestia? ¿Quién no ha quedado sin batería en el auto? No hay problema, porque ahora tu batería.cl te salva. Llega directo a donde estés dentro de la región metropolitana con tu nueva batería y te la cambia totalmente gratis por la compra de ella. Así es, totalmente gratis. Además, cuenta con el equipo profesional para configurar todos los sistemas que se reinician al momento de desconectar la batería. Son muchos los años de experiencia en el área que hacen a tubatería.cl la mejor opción al momento de comprar la batería de tu auto. Seleccionan la batería adecuada para tu vehículo considerando los parámetros exigidos por el fabricante. Además, trabajan con las mejores marcas del mercado: Hankook, Bosch, Acedelco, entre otras. Búscalos en Instagram como @tubateria.cl o habla al WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Jones Way es una marca con más de 40 años de historia en el mercado de herramientas profesionales, comprometidos a brindar una solución total para que los mecánicos realicen sus tareas diarias con mayor eficiencia y eficacia. Cuenta con una gama completa de productos que incluyen herramientas manuales, neumáticas y también eléctricas, pensadas para todas las áreas de producción. En el mundo automotriz necesitamos muchas herramientas específicas. Jones Way las tiene. Jones Way, calidad y variedad en herramientas automotrices. Soft 99 es la marca japonesa que desde 1954 ha innovado en productos del cuidado automotriz, llevando siempre el desarrollo de cada producto al máximo nivel. Vanguardia, estilo y resultados. Pioneros en la creación de la cera para automóviles con el fin de mantener la pintura brillante y protegida. Desde 1990 marcan la tendencia en la protección integral de cada vehículo o superficie cubierta por pintura, no solo centrándose en los automóviles, sino que dando el paso hacia las motocicletas e incluso hasta otro tipo de vehículos. Soft 99, Japan Best Car Care. Estamos de vuelta para poder seguir adelante con el programa, pero antes agradecer a cada uno de los auspiciadores y colaboradores de este grandioso, épico e indiscutible buen programa. Vamos con el proceso de reconstrucción, amigo. En eso habíamos quedado. Y vamos a comenzar a hablar sobre cuál es el primer paso para poder reconstruir un motor, que lo que normalmente hacemos, ¿cierto?, es desinstalar el motor y comenzar a desarmar. Claro. En el desarme tenemos que siempre ser muy ordenados.
Eso es clave en la reparación de motores. Tenemos que dejar todas las piezas, ¿cierto? Los pernos bien seleccionados, las tapas que correspondan, ¿cierto? En el orden de los ejes de leva, las tapas de biela, las tapas de bancada, que todo corresponda a la posición original. Porque, como contabas hace un rato, ¿cierto? ¿Por qué te reís, weón? No sé, tengo risa acumulada. Perdón, me vi en la cámara, güey. Porque, como comentaba Klaus, muchas veces arman con las tapas de las bancadas, por ejemplo, cambiadas, y podemos tener problemas, ¿cierto? De que el motor se sienta mucho más pesado, que se trabe, se tienda a trabar en el giro, y es por eso que debemos mantener la posición original de estos componentes, incluso si se rectifica. ¿Ya? Siempre tratar de mantener la posición de estos componentes. Luego de eso, una vez comenzamos, ¿cierto? Ya con el desarme, dejamos todo bien marcado, dejamos todo bien separado, enviamos todo esto a la rectificadora para que ellos midan, vean las tolerancias, ¿cierto? En las que está nuestro motor y determinen cuál es el rectificado, cuál es la medida en la que vamos a rectificar. Lo ideal es que sea en lo mínimo posible. O sea, lo ideal es siempre a 0.25. Pero si, por ejemplo, tiene una raya que es demasiado profunda, van a tener que proseguir con hacerlo más profundo. Así es, necesitamos rectificar un poco más. ¿Cuál es la problemática de rectificar? Que lo que estamos haciendo es sacarle parte del material de construcción de la pieza. O sea, por ejemplo, se debilita. En el cigüeñal, se debilita el cigüeñal si yo rectifico el puño. Es más probable que se rompa. Si yo le pongo mucha presión o, por ejemplo, tengo un error en la selección de marcha, que de repente en vez de meter quinta meto tercera, por ejemplo, si el cigüeñal está estándar probablemente aguante y voy a sentir solo la subida de revoluciones y saco el cambio de inmediato. Pero con un cigüeñal rectificado podría romperse de inmediato. O sea, podría, por ejemplo, meter la tercera, suelta el embrague y fractura ahí, adiós, cortarse el cigüeñal. Adiós, sin motor, sin. Entonces, ese tipo de cosas son las que se pierden cuando nosotros rectificamos un motor. Misma cosa pasa con la planicie de la culata, que también es una de las mayores consideraciones o la más común que se rectifica, ¿cierto? Dentro de un proceso de reparación, y nunca se tiene la consideración de, ok, vamos a rectificar 3 centésimas. Por ende, tenemos que poner una empaquetadura que sea 3 centésimas más alta. Claro. Porque no existe como repuesto. Normalmente compramos la misma empaque que es lo que hay disponible. Claro. ¿Ya? En diésel se ve un poco más eso de la altura, que normalmente traen muescas las empaquetaduras. Ah, sí. Entonces, si yo voy a rectificar a 1 centésima es una muesca, si voy a rectificar a 3 centésimas son 3 muescas. Entonces ahí nosotros vamos viendo, ¿cierto?, las medidas del empaque para poder suplir eso, pero es que en el motor diésel es mucho más complicado el tema de la compresión, justamente porque el motor diésel enciende por compresión y no por chispa, ¿cierto?, como el motor de gasolina. Pero también tenemos problemas en los motores de gasolina cuando rectificamos demasiado. Si bien podemos generar autoencendido por compresión, es muy raro, pero podríamos llegar a eso, ¿cierto? A mí me pasó en algún momento que se rectificó demasiado una culata de un motor que igual era un 4AG mío, y rectificaron demasiado la culata, y cuando queríamos darle arranque teníamos que hacerlo partir con un partidor. La batería no era capaz no se podía el motor. Claro. Y claro, Que generaba mucha compresión, me imagino. nosotros decíamos, pero ¿cómo la batería está mala? El motor de arranque está malo, comprobamos todo y estaba todo bueno. Hasta que medimos compresión y tenía 235 PSI de compresión. para la gente que no sabe, lo normal debería ser 180. Máximo 200, pero hacía todo En reventar. motores 200. demasiado comprimidos de gasolina, ¿cierto? Que tienen altas prestaciones, como por ejemplo un SR20 Neo BBL, un motor VTEC. Ya estamos hablando de 200 PSI, 210. Pero hasta, bueno, insisto, es una omisión prácticamente a la regla del promedio. Así es, normalmente van entre los 180 a 190 PSI. Y este motor tenía 235. Y ya el motor de arranque junto con la batería no eran capaces de mover esa compresión. Tú le das arranque y sonaba igual que cuando estaba sin batería, así como el tac. Como que golpeaba solamente el motor de arranque. O sea, no se lo podía prácticamente para... Solo por compresión. Entonces hay que tener ese tipo de consideraciones. Entonces, cuando ya tenemos el motor en la rectificadora, ¿cierto? Se rectifica puños de cigüeñal, se rectifican los túneles de los ejes de leva, el cilindro, ¿cierto? Si es que el cilindro está muy dañado, podemos encamisar el cilindro, que es rectificar, ¿cierto? Y aplicar una capa, en este caso un cilindro de metal, que va a suplir el cilindro que nosotros rectificamos.
para poder volver a la medida estándar. Claro. Entonces, todas estas acciones las va a tomar la rectificadora y te entrega el motor desarmado normalmente. Y eventualmente en estos procesos se puede llegar ¿cómo se llama? A rectificar una parte y otra parte no. Sí, de hecho normalmente se hace cuando hacen los semiajustes, como comentaba, ¿cierto? O cuando hacemos trabajos de culata, solamente se rectifica la culata. Claro. Que yo creo que no está correcto. Yo trato de no hacer ese tipo de trabajo, ¿cierto? Pero se hace. ¿Ya? Se repara solamente la culata, se rectifica solamente la culata y se instala solamente con la culata rectificada. Y hablo de culata no solamente en la superficie, sino que le podemos hacer válvulas, le podemos cambiar la guía, podemos hacer todos los trabajos de la culata, pero no tocar del bloque hacia abajo. ¿Ya? Como les digo, no es lo recomendable, pero se hace. Ahora, una vez que tenemos el motor completamente desarmado, lo primero que montamos, ¿cierto?, en el banco de motores es el bloque. Claro. Es la pieza más grande, ¿cierto? Es lo que contiene lo que soporta todo. el conjunto móvil completo. Bueno, excepto los ejes de levas, pero la gran parte, lo más grande del conjunto móvil, que son pistones, bielas, cigüeñal y volante de inercia, va dentro del bloque. Entonces lo primero que ponemos en el banco es el bloque, luego montamos cigüeñal, ponemos las tapas del cigüeñal, ¿cierto? Y ahí es donde vienen las comprobaciones finas, como la que decías tú, de las mediciones con Plastic Gauge. ¿Ya? Para los que no lo saben, el Plastic Gauge es una... es como una tirita de plástico en realidad. Te iba a decir que es como una resina ¿Has o visto de una los plasticina. Big Time? Que tienen como una línea, Claro. una línea al medio. Sí, Algo así es el Plastic Gauge. Entonces nosotros lo ponemos en la base donde apoya el cigüeñal, ponemos el cigüeñal encima, ponemos la tapa, torqueamos y luego soltamos. Este Plastic Gauge se va a estirar. Cuando yo lo aplasto, ¿cierto?, con el torque, se va a estirar. Y tengo una tabla comparativa, ¿cierto?, que me dice si se estiró esto, significa que la tolerancia es de una centésima. Claro. Si te estiró un poco más, significa que la tolerancia es menor. Si se estiró menos, significa que la tolerancia es mayor, porque se aplastó menos. Entonces ahí vamos viendo las medidas que existe entre el puño del cigüeñal y la bancada del cigüeñal, que en este caso son medidas extremadamente pequeñas, o sea, son tolerancias muy, muy, muy pequeñas. Sí, pues lo que quería agregar es que justamente en esa tolerancia que te diga el Plastic Gauge, hablemos de, no sé, 0,1 milímetro, que obviamente es mucho, pero en esa misma medida es donde va a estar circulando el mismo aceite, así de importante es lo que te señala esta tirita que parece Big Time, el chicle que dijiste. Entonces, justamente en esa cavidad va a estar girando el aceite, va a estar lubricando, refrigerando y todo lo que hace el aceite dentro de nuestro motor. Pero es eso, ese trabajo es el que se comprueba cuando uno aprieta y suelta, se da toda la paja que hoy día, weón. Yo Muy personalmente he poco visto muy pocos talleres que todavía trabajan con este material, puta, para mí tan crucial también en el armado de un motor, pues, weón. Mira, yo de hecho quiero hacer una mención honrosa a Gerson Rodríguez. Él tiene un taller cerca de Concón, en la quinta región. Es venezolano, lo conocí a través de la página, me empezó a hablar, empezamos a conversar y me empezó a mostrar sus trabajos. Él se dedica 100% a hacer motores, esa es su especialidad. Y él es de los mecánicos que mide todo con Plastic Gauge, que se encarga de limpiar bien el motor, de montar las piezas bien medidas, de comprobar tolerancia. Es de los que arma y echa a andar el motor antes de conectar manguera, antes de conectar cualquier cosa, para ver que no tenga ruido, para ver que no tenga problemas en potencia, ¿cierto? Y luego arma los periféricos. Claro. ¿Ya? Entonces, eso también demuestra una gran expertise en el tema, porque para todos los que saben de mecánica, ¿cierto?, nosotros debemos comprobar que el motor anda bien antes de armar el resto. O sea, podemos echar a andar el motor solo conectándole los cables necesarios, ¿cierto? Le ponemos batería y echamos a andar. Da lo mismo que no tenga agua. Si bien la bomba de agua, por último, lo dejamos sin la correa para evitar que gire en vacío, ¿cierto?, en seco. Pero lo ideal es, a lo que nosotros buscamos es probar, por ejemplo, que se apague la luz de aceite, que el motor parta sin problemas, que no tenga ruidos anormales, ese tipo de cosas que va a estar andando un minuto el motor, quizás menos. Eso, sí, en el fondo lo único que necesitáis es saber si está partiendo, si está todo en orden hasta ese punto. Eso, que no explote en el primer arranque, eso es lo que... O que no se trabe o que tenga algún tipo de problema. Sí, también pasa mucho, y esto también lo quiero dejar abierto a quien le haya pasado, de que no hay que crucificar a nadie por cometer algún tipo de error en algún armado. O sea, creo que a todos nos ha pasado de poner algo al revés, o de que no lo pusiste, o de que se te olvidó poner esto. Y obviamente
lo ideal es darse cuenta y comprobar, hacer comprobaciones en cada proceso que uno vaya haciendo, justamente para evitar de que tengáis 100 procesos bien y uno que estaba al principio lo dejaste mal y echaste todo a perder. Lo mismo que un cálculo matemático. En un número que te equivoqué, dejáis exacto. Entonces, de eso obviamente tú vas garantizando para poder estar tranquilo y poder entregar el trabajo sin ningún tipo de problema a futuro. Así es. Luego de instalar el cigüeñal, ¿cierto? De haber comprobado las tolerancias, comenzamos con el montaje de los pistones. Y en ese caso tenemos que, obviamente el pistón tiene que ir en la biela, ya tenemos que... Antes de armar... Exacto, muchas veces si vamos a cambiar el pistón, tenemos que sacar el pasador de biela, sacamos el pistón antiguo e instalamos el pistón nuevo, o si va con biela nueva, obviamente hacer el mismo procedimiento con las dos piezas nuevas. Y luego montarlo dentro del cilindro. Para montarlo debemos montar los anillos. Ya recordemos que los motores tienen 3 anillos: el aceitero, el de compresión y el cortafuego. Y esos anillos deben estar montados en una posición en particular. La mayoría de los manuales te indica que tienen que ir en triángulo, porque tienen una apertura 180, o sea, en 60 grados. ¿Son 60? ¿Estás seguro? Son ¿Segurísimo? 360 en total, pues. 360 dividido 3, 18, 17. 120. 120 Cada 120 grados. Claro. Entonces, claro, claro. una apertura acá y otra acá. Justamente para que no se pase la compresión por alguna de esas aberturas o no se pase el aceite hacia arriba. Si las ponemos todas alineadas, ¿cierto? Como va Va a a tener... pasar cagando la compresión hacia abajo. Exacto. Entonces, una vez instalados los anillos, necesitamos una herramienta especial que se llama anillera. Faja Ya, anillera. faja anillera. Que es está el pistón, ¿cierto? Los anillos sobresalen porque necesitan generar presión contra el cilindro. Nosotros lo que vamos a hacer es instalar esta faja anillera para comprimir los anillos y dejarlos a la misma medida del pistón. Claro. Lo ponemos en la superficie del block, ¿cierto? Y con alguna maceta de madera o con algún palito, ¡pum!, empujamos hacia abajo, ojalá algo de goma en realidad. Lo empujamos hacia abajo y una vez que el pistón pasa hacia el block, los anillos se expanden y generan el sello que nosotros buscamos que realicen. Entonces, vamos instalando todos los pistones, ¿cierto? Y comenzamos a conectar las bielas al cigüeñal. Y ahí es donde nosotros tenemos que fijarnos en lo siguiente. Cuando vayamos armando motores así, ponemos un pistón, torqueamos la biela, la fijamos al eje cigüeñal y giramos. Uno. Después montamos otro pistón, hacemos la misma operación y giramos de nuevo. La idea es que no se nos trabe ningún proceso de armado. Y tiene que girar súper, ultra, mega suave. Porque muchas veces pasa que ponemos todos los pistones, ponemos todas las bielas y después vamos a girar y está apretado. Y no sabéis cuál pusiste mal. Eso. Ahí cagaste. Y no sabéis cuál pusiste mal, o que quizás quedó alguna mal mecanizada. También puede ser. Entonces tenéis que desarmar todo de nuevo y hacer lo mismo que te acabo de decir, una por una, para ver cuál es la que se aprieta. Entonces lo mejor es hacerlo desde un principio. Cada vez que instalamos algo, hacemos girar el conjunto móvil para comprobar que no se esté trabando, que no se esté apretando, ¿cierto?, en algún punto el motor y disminuyendo en este caso la potencia, el rendimiento del motor, justamente por esto que funciona como freno. Quizás va a girar, pero no va a girar en óptimas condiciones. El motor está recién ajustado, tiene que quedar bueno. Sí. Luego de esto vamos con una vez montados los pistones, ¿cierto? Una vez montado el cigüeñal y todo lo que es conjunto móvil, vamos con bomba de aceite, vamos con bomba de agua y luego vamos con culata. Todo lo que nosotros estamos hablando necesita un torque específico, sobre todo en motores. En el motor creo que es uno de los componentes, junto con las cajas de cambio y los diferenciales, que sí o sí tiene que ir bien torqueado. O sea, sí o sí tiene que ir con el aprete justo, ni más ni menos. Porque justamente pasa eso, pues si le doy más torque a una biela, puede apretarse, no porque quedó mal mecanizada, sino que porque le estoy dando un torque excesivo. Exacto. Muchas veces pasa que apretan a mano, ¿cierto?, las bielas y se generan este tipo de problemas que muchas veces por inexperiencia no comprobamos el giro, ¿cierto? Echamos a andar y sentimos el que está rozando, eso va a ser un corto de Instagram, que está rozando, ¿cierto?, el metal, hay un roce de metal con metal hasta que se elimina el sonido, pero es porque ya se desgastó. También he visto en algunos casos que en el armado de ese tipo de cosas, en bancada o en pernos de ese calibre, que le echan aceite. Si bien, cabros, eso va con una película aceite, pero no con tanto aceite, sino lo único que va a lograr es que se haga una especie de cuña hidráulica. Al momento de apretar la misma base,
puede generar una deformación En el perno. Claro, Sí, muchas veces se lubrica con aceite, ¿ya? pero es una Pero claro, una de hecho, pincelada, una pasada. lo hacen po. con un pincel. Sí, po. Con un pincel aceite le echan un poco al hilo y ahí es justamente para que no te genere un falso torque. Pero De que- esa weá es que lo sumergen en aceite y lo chantan. De que esté muy, ¿cómo se llama? Muy oxidado, por ejemplo, y te vaya a generar un problema. Yo en particular trato de no hacerlo así. Yo lo que hago es, le paso un cepillo metálico al hilo del perno Claro. y le aplico de este Rostov, de Gurt. Rostov de Gurt. Rostov de Gurt. Y meto el perno, lo saco, hasta que ya compruebo que entra bien, que Claro. puedo instalarlo, ¿cierto? Con la mano que llega a fondo y no se traba en ningún momento. Luego limpio el residuo, lo vuelvo a poner y cada vez que lo sacas parte de lo que hay adentro. Sí. Entonces, una o dos pasadas, ¿cierto? Limpias bien y luego puedes montar tranquilamente sin esa lubricación. Para que no te dé un torque falso y tampoco se genere esa cuña hidráulica, que también podría generar un torque falso. ¿Ya? Es súper importante mantener ese tipo de cuidados en los armados de motores, por eso es una pega tan de laboratorio. Porque necesitamos un espacio limpio, necesitamos un espacio habilitado, necesitamos las herramientas adecuadas para poder armar. Si bien lo podemos hacer con un poco de improvisación, pero no vamos a obtener el mejor resultado. O sea, Sí. no va a quedar 10 Tiene de que- 10. Esto es una pega de relojería, weón. Es literal, trabajáis a una milésima de todo, ¿cachai? Entonces tiene que ser, como decís tú, súper preciso, limpio, una cuestión de laboratorio. Estamos trabajando a una centésima de milímetro. Entonces, cualquier error que nosotros cometamos, cualquier pedacito de basura, cualquier piedrita que entre, podría generar sí, una déjala raya, aquí, podría incluso dejarte un motor sin compresión. O sea, armaste mal un pistón o le dejaste algo entre medio, tiraste el pistón hacia abajo y rayaste toda la camisa. Y hasta ahí llegó el ajuste. O sea, nuevamente tienes que desarmar todo, nuevamente tienes Y que... corroborar toda la info Exacto. técnica. Entonces, una vez que armamos, ¿cierto? Lo ideal es basarnos en la información técnica. Siempre tener el manual al lado o algún informe como por ejemplo los de Autodata, Claro. que te dan los torques específicos de cada uno de los pernos que lleva el motor. Cuánto torque lleva el volante inercia, cuánto torque llevan las bancadas del cigüeñal, cuánto llevan las tapas de biela, las tapas de los levas, etcétera. Incluso en algunos casos hasta el mismo orden en el cual uno tiene que apretar y o soltar la culata en ese caso. Así es. Tenemos todo eso a considerar, ¿cierto? Cuando armamos un motor para poder obtener un buen resultado. Si no, nos va a resultar mal. Si lo armamos a la rápida, no vamos a tener un motor en excelentes condiciones. Y cuando hablo de excelentes condiciones, me refiero a, por ejemplo, motores que no hacen rectificados, sino que solamente bruñen el cilindro. No sé si lo has visto. Para la gente que está en la casa, las bruñidoras son como estas piezas, es como una cabeza lija en giratoria, realidad. Eso. Como una piedra, como las piedras con las que sacan filo a los cuchillos en las Claro. cocinas. Ya, pero en este caso tenemos tres piedras, una a cada lado, ¿cierto? En una circunferencia 120 grados. a Ahora sí. 120 grados. Y en la parte superior tenemos una toma como para un taladro. Claro. Entonces yo con el taladro voy haciendo girar estas piedras y voy dándolas hacia arriba y hacia abajo para ir generando una especie de rectificado del cilindro, ¿cierto? Un bruñido del cilindro Claro. para eliminar la parte cristalizada en realidad. Y así generar un buen asentamiento de los anillos. El problema es que lo que estoy haciendo es desgastar. Por ende estoy agrandando el cilindro. Y ahí tengo que empezar a comprobar si las tolerancias del pistón versus el cilindro son correctas como para instalarlo. Si no, necesito rectificar. Exactamente. Entonces, Sí. ¿qué hace la mayoría? Desarma, le mete la bruñidora y vamos armando. Ok, va a andar el motor, va a partir. Pero cuando le mides compresión, tiene 160 parejos. Un motor recién ajustado, que Sí. debería estar cerca de los 200, 190, 180. Entonces, y esa baja de compresión uno dice, pero la weá va a partir igual. Pero no te va a entregar el máximo de lo que podía entregar. Va a consumir más combustible, va a quemar más cantidad de aceite. Si bien no vas a notar humo visible, ¿cierto? Pero sí va a ir bajando más el nivel, el aceite entre intervalos de mantenimiento. Claro. Y eso no debería pasar en un motor recién ajustado, po, weón. No debería pasar. En ninguno de los casos hay gente que no, si se le va a quitar con el tiempo. Con los taqués hidráulicos. No, pasa y mucho. olvídalo, esa weá no pasa. No hay chance de que baje. Si quedó malo, cagaste, quedó malo. No se va a mejorar el tiempo. ¿Y qué opinas tú hablando del tema del ajuste de los recién ajustados no apurar? Fondo. A fondo lo saco yo. Está bien. Yo soy de la idea de que es que igual depende mucho del material de construcción.
En el caso de los motores antiguos eran de fierro fundido y necesitaban un proceso de asentamiento por el material del que estaba compuesto. Claro. Pero hoy día, porque por la expansión por temperatura y todo eso que tenía el metal, El hierro. el hierro en fundido. este caso. Pero hoy día, como trabajamos con motores de aleaciones de aluminio, ¿cierto? No es necesario un rodaje. O sea, el motor recién ajustado está listo para pisarlo a fondo. Claro. ¿Ya? Lo ideal es tratarlo, ¿cierto? Con un poquito de cuidado los primeros kilómetros, pero estamos hablando de los primeros 100 kilómetros. ¿Ya? No como antiguamente que le teníamos que dar 1000 kilómetros, teníamos que reapretar, teníamos que hacer Exactamente. todo un sí. procedimiento después del ajuste. Hoy día los motores, como tienen estas tolerancias que son mucho más pequeñas, ¿cierto? Tienen materiales que se expanden y se contraen mucho menos con la temperatura. No es necesario el proceso de rodaje a menos que el fabricante te lo diga. Te lo exige. A menos que el fabricante te diga es necesario generar un procedimiento de rodaje que en algunos manuales sale de X cantidad de kilómetros y luego de esto realizar un cambio de aceite o realizar una revisión a esto, etcétera. O sea, es ahí donde nosotros tenemos que hacer el proceso de rodaje que antiguamente teníamos ese El letrerito que ponía cartelito atrás, de ¿cierto? recién ajustado, que era No re apurar. y un 100 Re ajustado. Así que eso, oye, vamos a ir con las piezas de aftermarket que nos ayudan obviamente para poder potenciar y garantizar un mejor resultado, una mejor potencia. Pero antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Punto Bridge cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados para la entrega de soluciones integrales tecnológicas. Trabajan en la instalación de circuitos de seguridad, redes y energías renovables. Entregan soluciones atingentes al tamaño de tu organización, desde un domicilio hasta una gran red de empresas. Punto Bridge mantiene alianzas estratégicas que le permiten garantizar servicios y resultados de calidad, acorde a estándares internacionales para todos nuestros clientes. Su trabajo se enfoca en la constante mejora de procesos internos que impulsan el crecimiento de tu organización, a través de la implementación de tecnología que facilite los procesos productivos de tu empresa o negocio. Bienvenidos a Vimech, el taller especializado en el corazón de Quilpué para el mantenimiento de vehículos europeos. Con más de 9 años de experiencia en el rubro automotriz y una dedicación inigualable, confía en el equipo Vimech para el mantenimiento preventivo y correctivo de tu vehículo. Son expertos en cuidar de tu Mercedes-Benz, brindándole el cuidado y atención que se merece. El compromiso es asegurar que tu auto esté siempre en las mejores condiciones para llevarte a donde quieras ir. Visítalos en calle Logamboa 245 y descubre por qué en Quilpué los eligen una y otra vez. Vimech, la excelencia en el mantenimiento de vehículos europeos. Si quieres organizar, automatizar procesos y gestionar avances de tu trabajo en el taller mecánico, debes conocer sí o sí a GestionCar, un software que solucionará muchos de tus problemas más comunes dentro del rubro mecánico. La recepción y generación de orden de trabajo, la creación de presupuestos, la gestión de los mecánicos del equipo, entre otras muchas funciones. GestionCar tiene planes para todos los tamaños de servicio, desde los talleres más pequeños a los grandes negocios automotrices. Te invitamos a conocer la herramienta de gestión de taller que ayudará a automatizar tus procesos y aumentará la productividad de tu negocio, sea del tamaño que sea. GestionCar, más que un software, una comunidad de talleres. Visítalos en www.gestioncar.cl. Manol se destaca por ser una empresa parte de SCT Germany, una filial alemana instalada en Chile desde el año 2009 para comenzar a trabajar de manera íntegra en la solución de problemas de abastecimiento de productos de alta calidad en nuestro país, logrando en 2012 llegar con la fuerza necesaria a abarcar gran parte del mercado en Chile y Latinoamérica. Manol cuenta con las normativas vigentes de lubricantes utilizados en el mercado nacional, teniendo la mejor relación precio-calidad del país. Aparte, cuentan con una completa línea de insumos para tener el mejor complemento en cada trabajo realizado. Manol, tecnología avanzada en lubricantes. ¿Conoces los beneficios de realizar una reprogramación en la unidad de control de tu vehículo? ¿Que puedes ahorrar combustible y aumentar la potencia modificando solo los parámetros de trabajo de tu motor? En South Performance tienen un abanico de soluciones para la electrónica de tu vehículo.
Todo tipo de mejoras mecánicas siempre tienen que ir acompañadas de una reprogramación acorde al instalado para poder ajustar a los nuevos parámetros de funcionamiento electrónico de los nuevos upgrades. Así logramos evitar una falla catastrófica y sacarle el máximo potencial a este grupo de mejoras. Te invitamos a visitar la página de uno de los distribuidores en Instagram, @jp.performancechiptuning. Volvemos, señoras y señores, después de una rara intervención de nuestro amigo Fred. Y obviamente, antes de seguir con el programa, muchas gracias a todas las personas y entidades que están detrás nuestro para poder apoyar nuestro gran y bonito proyecto. Amigo, habíamos quedado en las marcas de aftermarket. Así es. En realidad, el aftermarket habla sobre cualquier cosa que vaya después de comprar el auto. Por ende, todas las marcas de repuestos de motor son de aftermarket. Pero cuando hablamos, ¿cierto? O el común de la gente conoce este concepto de aftermarket o lo relaciona a la performance, a mejorar lo que trae de fábrica. Y en este caso tenemos marcas, ¿cierto?, que van a mejorar las condiciones de trabajo del motor, la durabilidad de este, ¿cierto?, y las presiones y temperaturas que puede soportar. La confiabilidad que vamos a tener en caso de potenciar nuestro motor. Por ejemplo, cuando instalamos un turbo, ya no podemos ir con el internals original. O sea, no podemos ir con el pistón original, con la biela original. O podemos ir, pero nos vamos a limitar mucho en cuanto a la presión que yo voy a generar con el turbo. Porque si me paso, voy a reventar ese motor. No te pases. No te pases. Vamos a reventar ese motor si es que no generamos este proceso, ¿cierto?, que normalmente se conoce como forjado, ¿ya? Exactamente. Que lo que vamos a hacer es cambiar parte del conjunto móvil para hacerlo, como dices tú, más confiable, para darle esta rigidez extra a los componentes internos y que así aguanten más presión, aguanten más temperatura y, por ejemplo, poder hacer tranquilamente un motor de aspirado, transformarlo a turbo sin la necesidad, o sea, sin el miedo, la ¿cierto?, limitación de claro, que reviente. O sea, le podemos subir presión. O sea, igual hay motores que comparten plataforma y pueden potenciarse sin ningún tipo de cosa. De hecho, tengo entendido que hay motores como el que vimos en Calera, que viene ya forjado de fábrica. El Para 4AG Black, ZE. algo así, ¿o no? Es un 4AG ZE que viene súper cargado de fábrica y las Ya. bielas son un poquito más gruesas que las originales. Claro, O sea, que las del 4AG Red Top, Blue Top y Silver Top. Yo pensé que era Black. En mi cabeza El estaba Black Top es de 20 válvulas. Ah, ya, pero... Eso, entiendo. Silver Top y Black Top son de 20 válvulas. Y de hecho el motor 4AG Black Top es el que trae las bielas más delgaditas. Pero es porque puede girar a más revoluciones. Claro. Normalmente son motores con un poquito de preparación, bueno, igual hay que cambiar el internas, pero con un poquito de preparación pueden girar sobre las 9000 revoluciones. Y hay una Biblia, que es la Biblia TRD, que sirve para, te da como todo el paso a paso para ajustar un motor de eso y dejarlo girando 11000 revoluciones. Tal como lo vemos en el Silver Top de Initial D de Takumi. Ujú. Era justamente esta versión es un Silver Top TRD preparado para girar 11000 revoluciones. Para quien no sabe de lo que estamos hablando, vayan a dar una vuelta un poquito de capítulos atrás y poder, obviamente, Déjà vu. entender nuestro gusto por los autos a través del anime, a través de la serie, de las películas. Y hemos dado un viaje bastante completo por ese tipo de gusto. En el tema de aftermarket, de las marcas, ¿cuáles son las que conocís tú? Yo personalmente, de las que he ocupado, y creo que es súper limitado el espectro, es ARP y Apple, que no la he ocupado, pero siempre la veo en los Corsa, sobre todo los Piston y para los Volkswagen, y sería. ¿Cuáles otras conocís tú? Hay hartas marcas, por ejemplo, hay otras que son súper conocidas como las Manley, que son marcas de bielas, ya que son Claro. normalmente forjadas, ¿cierto?, que traen la configuración en H. Tenemos Crower, que también fabrica ejes de leva, ya. Tenemos también Cometic, que fabrica empaquetaduras, ya. En el caso de ARP, ¿cierto?, que te fabrica pernos de culata, de biela, etcétera. O sea, tenemos todos los componentes del motor se pueden mejorar.
Ya tenemos hoy día cigüeñales nitrurados, cigüeñales con aleaciones de cromo que son mucho más resistentes. Tenemos bielas, tenemos pistones para alta compresión, sobre todo para motores aspirados. Hoy día se cambian mucho los pistones para aumentar las relaciones de compresión. Claro. De un pistón plano cambiamos a un pistón convexo, quiere decir que la parte de arriba, ¿cierto?, tiene una Termina punta más puntiagudo. para generar mayor relación de compresión. O sea, aumentamos la relación de compresión ocupando más volumen de la cámara con el pistón. Claro. Y con eso obviamente aumentamos la presión media efectiva y la potencia finalmente. Entonces todas estas mejoras que nosotros hacemos de aftermarket, ya todo lo que le agregamos extra a nuestro motor va a ser en pro de mejorar la potencia, pero también de cuidar el motor. O sea, si yo puedo hacer cualquier motor turbo, si al final hoy día vemos a cualquier persona Literal, que sepa soldar un cualquier cosa. poco, podemos Cualquier. instalarle un turbo a cualquier auto, ¿cierto? Pero no va a quedar bien hecho, porque hay que tocar la electrónica, porque hay que tocar el internal, ¿cierto? Si es que quiero conseguir buenos resultados. Si solamente necesito que la vaca cargue 0.5 para que suene la blue off, puta, no hay muchas modificaciones que hacer. A menos que tengas un múltiple de admisión plástico, por ejemplo, motores que hoy día traen múltiple de admisión plástico, y en ese caso es un poquito más difícil por la presión que tiene que aguantar el plástico versus los múltiples de aluminio. Claro. ¿Ya? Pero más allá de eso, si vas a cargar poca presión, como te digo, si es solamente el chiche de que tenga turbo y puta, pues ahí- Pero me imagino que nadie hace una inversión así para andar despacio, pues, weón. Personalmente yo no. Es que muchas veces también depende del presupuesto, es lo que nos comentaba Felipe Yubi. Hay dos cosas que tienes que evaluar al momento de hacer un proyecto así. Lo primero es qué es lo que quieres, qué Claro, quieres ¿cuál es la conseguir meta? con el auto. Y lo segundo es tu presupuesto. Y ahí Eso sí. obviamente lo que nos comentaba Felipe de que de todas estas marcas hay unas que son un poco mejores y más caras, un poco de menor calidad, pero no dejan de ser buenas, porque estamos hablando del aftermarket que está por sobre la categoría OEM, ¿cachai? O sea, sobre lo original, pero por debajo de una performance ya de carreras prácticamente. Entonces va a ir obviamente ajustándose a lo que uno necesite, a lo que uno quiera hacer y a lo que uno esté dispuesto o que pueda pagar para poder andar con el auto mucho mejor y puta, y no solamente hacerlo por el chiche que decís tú, sino que realmente ande más fuerte el auto. Es que hoy día igual hay un aftermarket que es un poco, no sé si desconocido o no es tan masivo como las marcas, ¿cierto? Que vienen de Estados Unidos o que vienen de Europa. Pero, por ejemplo, tenemos en Argentina a Oreste Berta. No sé si lo conoces, es un preparador de motores, muy amigo de, ¿cómo se llama? Horacio Pagani, ¿ya? Que se dedica a realizar mejoras en motores para competición, ¿ya? Él se dedica a preparar motores de carrera y aparte tiene una sección de él crea piezas de aftermarket a través de tecnología CNC. Es capaz de, bueno, es literal imprimirte una biela. Sí, sí, he ¿Cachai? visto eso. Esa tecnología ha llevado justamente a diferentes fabricantes o a diferentes preparadores de motores a poder generar sus propias configuraciones. Ya, como también en Argentina lo hace Levas Crespo, que se dedican solamente a hacer ejes de leva, ¿cierto? Pero tú mandáis a hacer el leva como tú querías hacerlo. O sea, necesito el levas con este avance, con esta apertura, con estos grados de apertura, con esta altura. Y ellos te hacen el leva de lo que tú necesitas para la configuración de tu motor. ¿Ya? Claro. Si tú no tienes idea cuánto necesitas, puedes mandar el motor y ellos te fabrican el leva y te lo prueban allí. Claro. O sea, es ese nivel hoy día de personalización en el mercado aftermarket, ¿cierto? Valga la redundancia, que podemos encontrar para mejorar las condiciones de trabajo de nuestro motor al momento de hacer un ajuste. Claro. Si queremos llevarlo un poquito más allá, que normalmente pasa, no sé, tenemos un motor de carrera o tenemos un motor que exige un poquito más, se te rompió el motor por ABC motivo y es la excusa perfecta para decir, vamos un poquito más allá. Hay que, claro, hay que Eso, buscar. si lo vamos a ajustar completo, armémoslo bien. Pongámosle bielas ricas, pongámosle un pistón rico, pongamos, no sé, por los pernos, asegurémonos de que el empaque de culata va a quedar un poquito más comprimido, entonces pongamos un empaque Cometic para que no reviente, y todo ese tipo de consideraciones que se generan al momento de potenciar un auto. Exactamente. Oye, a hacer un paréntesis que me hablaste antes de la impresión. Hay algunos fabricantes que incluso están desarrollando las bielas en fibra de carbón. Así que de verdad que es una locura. Oye, interesantísimo el capítulo de hoy día.
súper bueno. Alcayo creo que es un tema mecánico que hoy día ya a lo mejor se está dejando de hacer, pero que ¿por qué no darse una vuelta, darse un gustito, darse el lujo de hacer todas estas refacciones, pero en el motor propio? A lo mejor no experimentar nunca con, con autos de cliente en ningún caso. Pero eso, los dejo la invitación entonces de que hagamos las cosas como corresponden, con los recursos que corresponden también, y con el conocimiento ad hoc y las llaves también que sean necesitadas para cada trabajo. Oye, para ir cerrando el capítulo, bueno, tremenda información. Yo la verdad no tengo mucha experiencia con el tema de los ajustes. La verdad, los fierros así como in situ he tenido un par de experiencias, pero nada así como lo tienes tú. Así que, bueno, de verdad que... Nice. Nash, Nash. como dice Don Klaus. Nash. Así es, esperamos que esta información sea de mucha utilidad para ustedes. Si usted tiene un motor y lo están reparando, ojalá que Juegue. el mecánico sea capaz de generar el registro del procedimiento completo. Trazabilidad. Así es, para asegurarnos, ¿cierto?, de que se está haciendo todo bien, de que se están respetando las tolerancias, de que el repuesto que estamos utilizando es de buena calidad. También tener en consideración que si usted es de las personas que decide comprar el repuesto chino porque es más barato, lo más probable es que no obtenga el resultado que usted espera. O sea, siempre el repuesto de mala calidad va a generar malos resultados. Así que, ojo con eso. Tampoco estamos diciendo que compren, weón, un Leva, no sé, Grower para un motor estándar. Pero sí buscar una alternativa de buena calidad. Eso. Por último, no chino, pero sí alguna otra alternativa coreana, no sé. Ahí obviamente eso va a depender de cada mercado. Así que, chiquillos, los dejamos invitados a nuestras redes sociales, El Mecánico Aplicado, Factor Calus, y juntos somos Pecados Mecánicos en YouTube, en Spotify, en Instagram, nos pillan en todos lados. En Cabros, Instagram. nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. El mecánico aplicado. Factor Calus. Y esto fue Pecados Mecánicos.